Mi nombre es Nayeli Mejía, soy de Querétaro, México, radico desde hace aproximadamente, ya van a ser 11 años que radico en Querétaro. Soy originaria de la Ciudad de México y yo siempre desde que era adolescente tuve como el deseo o el llamado de poder adoptar. Siempre fue algo que estaba como dentro de mis anhelos y cuando conocí a mi hoy esposo, nosotros lo platicábamos cuando éramos novios y él también tenía el mismo deseo que yo. Entonces eso fue como muy bueno. Desde que éramos novios llegamos a platicar de planes a futuro y Sí, siempre hablábamos del tema de la adopción como un plan a futuro. o Entonces sea, nos desde casamos, muy joven tuviste el sí, desde anhelo de adolescente, adoptar. sí. Así es, siempre he trabajado con niños, me gustan los niños, entonces yo siempre, mi deseo fue el poder adoptar algún día y cuando conocí a mi esposo nos casamos y luego tuvimos a nuestro primer hijo, eh, como a los 2 años de casados, tenemos un hijo Ujú. ahorita de 2 años, perdón, de 9 años, o sea, lo tuve a los 2 años de casada, perdón. Ajá. Y no desechamos la idea de adoptar por haber tenido un hijo biológico. Nosotros siempre Mm, tuvimos como eso bien claro y al nacer mi hijo nos esperamos pues un tiempo ujú. para poder adoptar. Estuvimos investigando qué es lo que necesitábamos. Nos informamos, aquí es el DIF estatal de Querétaro, donde nosotros Ujú. hicimos el proceso de adopción. Que viene siendo la Y organización en México que maneja así es. toda la parte de adopciones, ¿cierto? Exactamente, sí, aquí el DIF se encarga de eso, en cada estado hay, son como diferentes, pero aquí en Querétaro nosotros fue donde nuestra primera opción por ser del estado, ¿no? Teníamos también como que si no se podía aquí íbamos a intentarlo en otro estado, pero Mm, desde el principio pues investigamos, se atravesó la pandemia, íbamos a hacerlo antes de la pandemia, pero se atravesó sí, la pandemia y decidimos como que esperar un poquito claro. y ya en el 2021, nosotros empezamos como a pedir información, la convocatoria aquí sale en mayo, Ujú. y empezamos como a comunicarnos con el DIF y todo eso, y empezamos el trámite. Fue pues de 1 año, 11 meses, casi dos Ok. años que estuvimos esperando. Cuando lo iniciaron, ¿qué edad ya tenía su hijo? Él tenía 2021, tenía todavía como 6 años, iba a cumplir Ok. 7 apenas. Ujú. Entonces siempre esperaron unos añitos antes Sí, de volver a tocar el tema, pero tú dirías que durante, digamos, esa primera infancia de su hijo biológico, el tema de la adopción seguían ahí como molestándote o como que siempre presente, o por un rato como que eso descansó hasta que ya estuvieron más, no sé, en otro momento. ¿Cómo fue? creo que siempre lo tuvimos muy presente, no es algo tampoco que nos obsesionáramos con el tema ni nada, sino que nosotros siempre teníamos presente que lo queríamos hacer. Ahora, Mm, ujú. biológicamente tal vez hubiéramos tenido otro hijo, pero cuando nació mi hijo me dio preeclampsia y Ah, estuvimos ok. muy graves ambos, ¿no? Sí. Entonces, por cuestiones médicas decidimos ya biológicamente no hacerlo. Pero Ujú. eso era independiente. Nosotros de todas maneras queríamos adoptar, aún tuviéramos otro Sí. hijo biológico o no. Entonces, Ujú. bueno, eso ya fue aparte. Y entonces con mi hijo lo platicábamos, ¿no? O sea, conforme a su edad le decíamos y él siempre estuvo como a su entendimiento, estuvo contento y nos decía, sí, mamá, yo también quiero un hermanito, una hermanita. Nosotros siempre, bueno, ya cuando tuvimos a nuestro hijo varón, decidimos optar, aquí en Querétaro se puede escoger el sexo Ah, de ok. cuando tú vas a adoptar. Me parece que en otros estados no, en algunos Ujú. otros no, pero aquí en Querétaro sí. Entonces nosotros decidimos optar por una niña Ujú. y cuando Para haces tener tu así la solicitud, parejita. así es. Y cuando haces tu solicitud, sí te dan como a elegir y nosotros pues sí elegimos una niña, ¿no? Y mi hijo siempre estuvo como contento con la idea, o sea, lo platicábamos con él, creo que es importante siempre cuando ya tienes hijos biológicos, el poder compartir con ellos esto, el que lo Mm, platiquemos, aunque sean pequeños, ¿no? O sea, él era pequeño y a lo mejor no alcanzaba a entender en su totalidad, ¿no? Lo que iba a hacer, pero nosotros le platicábamos, conversábamos con él y él siempre estuvo de acuerdo y estuvo contento.
Entonces fue un proceso pues largo en el que él creía, cuando le empezamos a decir, él decía, ya mañana va a llegar mi hermanita, mamá, no, todavía no. Entonces eso fue un poco complicado con él, como que cuando son pequeños no entienden bien los tiempos, Sea, él entonces él tenía creía 6, 7 años cuando iniciaron el más o menos proceso 6 años, y así él, es. cuando llegó la hermanita, él ya tendría que como unos 9 años. Llegué, sí, mi hija llegó en abril del año pasado, en el Ajá. 2023. Él tenía 8 años, Ujú. casi iba a cumplir 8 años. ¿Y de Este, qué edad llegó la niña? ella llegó de 3 años. Ok. 3 años. Aquí Ujú, en Querétaro le sale la solicitud de 5 años. Cuando nosotros optamos fue 5 años para arriba. Así ujú, eso es lo que nos ponían. No, no nos ponían así como que un recién nacido. Sin embargo, nos explicaban las trabajadoras sociales, las psicólogas, que si tu perfil empataba ujú. con un bebé o con alguien menor, sí se te daba a alguien de menor. Entonces, Y en en nuestro México, caso, uh-huh. ay, perdón, ¿por qué era por las edades de ustedes con tu esposo que daban esta edad de 5 años en adelante? ¿O cómo es? No, según lo que nosotros entendimos fue que la mayoría de los niños, su proceso judicial tarda mucho Sí. tiempo, a veces 2 años, 3 años. Entonces, por ejemplo, si alguien llega bebé, se libera su expediente, por así decirlo, ya cuando son mayores de 3 años, unos tardan más. Entonces depende de cada caso, de cada pequeño, ¿no? Entonces, por eso dan como un margen así. Ujú, Y eso es lo que nosotros entendimos. Y bueno, dijimos, está bien, está perfecto. Nosotros no teníamos ningún problema con la edad. ujú. Ah, qué bueno. Sí, eso es un buen dato como para los que están considerando adoptar o están en el proceso de entender, por lo menos para los que están en México. Pero yo Ujú, creo que se aplica a muchos otros países. Sé que en Colombia depende de la edad de los postulantes. Entonces, ok, ellos van a ver como si los postulantes son mayores, van a darles como un rango de edad de niños mayores, o sea, un poquito más mayores. Aunque tenemos unos amigos que ellos adoptaron ya teniendo los papás como 40 y tantos, pero como ellos pidieron 2 niños, les llegaron ujú, gemelitos como de 2 años. O sea, sí ujú, fueron también niños menores a lo que esperaban, por lo que ellos estuvieron dispuestos. Entonces es interesante escuchar como ustedes, sí, estamos dispuestos con una niña de 5 años o tal vez más, entendiendo que legalmente los procesos se demoran, pero no se sabe, o sea, dentro de estos procesos y los abogados y los que están encargados de los casos pueden terminar asignándole a uno ujú. una hija o un hijo en la edad diferente a lo que pensaban. Y eso fue Así es. digamos, una sorpresa, un choque para ustedes. ¿Se habían preparado para otra cosa y después llegó una niña más pequeña? ¿Cómo fue? Fíjate que originalmente en el primer, tú mandas un correo cuando sale la convocatoria y yo recuerdo perfectamente que ese día mi esposo estaba trabajando y me dijo, envíalo tú por favor, porque si hay como un número por así decirlo, de fichas, y tienes como que entrar dentro creo que nada más dan como nos dieron como 2 días o un día, algo Mm, así para solicitar. Y entonces yo mandé el correo y me acuerdo que dije, yo quiero una niña de 3 años. Y entonces, irónicamente, me dijeron, no, señora, es una niña de 5 años para arriba, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, perfecto, nos quedamos con esa idea, va a ser una niña más grande de 5 años, incluso nosotros por fe empezamos a comprar ropa de 5 años para arriba, sí. de 6 años, de 7 años, así como para decir, como para mediar cuando llegara, ¿no? Más o menos. Y cuando nos dijeron que era una niña de 3 años, la verdad es que para mí fue así como, es que yo primero pedí una niña de 3 años, o sea, y así como decir, ay, se me cumplió mi deseo, ¿no? Ajá. De todas maneras, si hubiera llegado una niña de 6, 7, 8 años, yo hubiera estado feliz de todas formas, ¿no? Pero ese fue un detalle que siempre platico porque digo, ay, o sea, Mm, coincidió, bueno, para nosotros no hay coincidencias, yo soy creyente y creo que Dios ya tenía preparada esa pequeña para nosotros. ujú. Ay, qué lindo ver cómo. Y claro, como dices, no es que haya garantía de que así como yo lo he pedido es que va a llegar, sino Claro, había algo ahí especial para ustedes y es como otro regalo más así allá es, del regalo de tener a su hija, ¿cierto? así es. Eh,
Y bueno, ¿cómo fue ese proceso de adaptación, de recibirla y empezar como a acoplarse en la familia? Bueno, fíjate que como fue un proceso muy largo de adopción, casi fueron 2 años, Sí. llegó el momento en el cual nosotros muchas veces quisimos desistir porque eran Mm, muchos requisitos, hubo momentos de altibajos y todo eso. Entonces, de un día para otro nos dicen, ¿no? ¿Saben qué? Vengan, les tenemos una noticia, no sé qué, nos cambiaron la trabajadora social porque la trabajadora social que había antes se jubiló, ¿no? Que ujú, nos habían asignado se jubila y de repente un día nos presentan a la nueva trabajadora, perdón, a la nueva psicóloga y nos dice, ¿sabes qué? Yo soy su psicóloga, Dan? La vemos como un día en la mañana y en la tarde nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Que ya tienen el certificado de idoneidad, pero sí. también ya tienen la asignación. O sea, aquí el certificado de idoneidad, yo sé que para muchos llega primero y puede pasar meses o un año o 2 años para que tengan su asignación. En nuestro caso fue el mismo día. Entonces, Wow. para nosotros fue así de, o sea, fue un shock. En ese momento, como que no podíamos asimilarlo bien, que en un mismo día, después de casi 2 años, nos dijeran eso. Y me acuerdo que se atravesaba Semana Santa y no pudimos como todavía conocerla y que nos la presentara. Aquí te la presentan primero por foto y luego empiezan las convivencias por Zoom y luego ya es presencial, como que todo va poco a poquito, ¿no? Ajá. Entonces, en el momento en que ella llegó aquí, nosotros pues ya teníamos un tiempo ya de estarnos preparando para su llegada, mucho tiempo, ya teníamos su recámara lista, ya teníamos ropa, ya teníamos cosas de ella, y el proceso de adaptación fue complicado, la verdad es que sí tengo que decirlo. Siempre nos decían en escuela para padres que no debemos romantizar, ¿no? La adopción, porque realmente la realidad es que a veces cuesta trabajo. No, a lo mejor Mm, no en todos los casos, pero a nosotros sí nos costó trabajo. Cuando ella llega, pues primero los primeros días fue así como una luna de miel, ¿no? Fue todo amor y ella conociendo y la familia vino y todo, siguiendo los consejos de las psicólogas, sí nos decían que todo poco a poquito, porque para ella iba a ser demasiado, como que todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces quisimos como hacerlo todo muy poco a poquito, empezarla a sacar primero, porque ella se estresaba mucho cuando la sacábamos, como que pues no estaba acostumbrada, ¿no? mm, Y ese proceso fue, los primeros días fue muy lindo, pero conforme fue pasando las semanas, ella empezó como a desbordarse totalmente hacia su papá. Ella, su papá, lo máximo. O sea, ella ujú, se enamoró de su papá desde el primer día que lo conoció, pero a mí me ponía una barrera muy fuerte. O ujú, sea, y eso es algo que sí nos advirtieron en escuela para padres, sí nos dijeron, ¿sabes qué? Que puede pasar que con la figura materna, pues no hay a lo mejor de primera etapa, no sea como un vínculo todavía, que el ujú. vínculo tarde en hacerse. Y eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Yo tuve que trabajar ese vínculo mucho tiempo, para mí fue complicado, fueron muchos días difíciles, muchos días tal vez de llorar, muchos días de decir qué puedo hacer para mejorar mi relación con ella. Pues ha sido trabajar día a día, ha sido un arduo trabajo, ¿no? Mucha gente nos ve y nos dice, ay, qué bonito, todo hermoso, y digo, pues sí, muy bonito, o sea, estamos muy contentos, pero sí, sí cuesta, ¿no? Yo siempre les digo a aquellas personas que me dicen, oye, yo quiero adoptar, y digo, maravilloso, qué bueno que quieras adoptar, pero sí es bueno que sepan que no todo es color de rosa, y al fin y al cabo creo que vale la pena. Para mí ha valido la pena cada segundo y cada día y he trabajado y he tratado con ella ese vínculo y te puedo decir que hoy por hoy nuestro vínculo es fuerte Ujú. y Ya ya llevan somos un muy año unidas. juntos. Un año, cumplimos en abril un año y medio, Medio. Ujú, un año y ujú. medio, ya estamos. Ujú. Ah, le felicito. Y hay Gracias. algo, digamos, para los que están escuchando, que tal vez están en ese punto inicial o en esa etapa donde el formar el vínculo está siendo difícil, o también para los que están todavía no han llegado a recibir su hijo, ¿qué recomendación tú les darías? Bueno, realmente a nosotros lo que nos ayudó siempre fue
el trabajar junto con la terapeuta. Después de que adoptas, sí te mandan a terapia, Ujú, terapia para adaptarte, ¿no? Para cualquier cosa que vaya surgiendo, estás como apoyado de siempre de tu terapeuta. Y eso ujú, nos ayudó mucho porque pues yo iba con la terapeuta y le decía, ¿sabes qué? O sea, está siendo bien difícil para mí. O sea, yo iba así y me desbordaba, ¿no? Ahí en la terapia. Y ella me daba muchos consejos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ella es una terapeuta ya tenía mucha experiencia en esto. Entonces, eso me ayudaba, a mí me ayudó también mucho el poder darle su espacio a ella, ¿no? No forzarla no me quiere abrazar y yo a fuerza la quiero abrazar, no, ese tipo de cosas, yo le daba su espacio, por ejemplo, ella lloraba, hacía berrinche y no me quería ver, ella me pegaba, ¿no? Me pegaba y entonces yo decía, aquí estoy, yo me hacía a un lado y decía, está bien, quieres desahogarte, desahógate, nada más quiero que sepas que aquí estoy. Si tú necesitas ujú. algo, aquí estoy junto a ti, y eso fue aminorando y eso fue, poco a poco ella me empezaba a buscar cuando ella tenía un desborde de emoción, se empezaba ya a acercar a mí. O sea, el poder respetar su espacio, sus tiempos, el no forzarla, eso fue algo que a mí me sirvió mucho, ¿no? Entonces, aquellos que están pasando por eso, van a pasar por eso, yo sé que cada pequeño es diferente, pero sí hay que respetar mucho sus tiempos, su espacio y el poder crear un vínculo cuesta tiempo, cuesta mucho tiempo. O sea, llevamos año y medio y yo puedo decir que hoy por hoy pues ya estamos muy bien vinculadas y nos amamos y yo sé que ella me ama, pero sí, o sea, no es de la noche a la mañana, no es fácil. Eh, con su hermano le costó trabajo también, con su hermano él le ponía también una barrera muy fuerte a su hermano y mi hijo tuvo que tomar también terapia, ¿no? Porque, o sea, él como hermano decía, es que no me quiere, mamá, no logro que me quiera. Ujú. Y entonces tuvo que tomar la terapia, el hablar con él, el estar también con él, porque no puedes tampoco descuidarlo a él, ¿no? O sea, llegó ella, pero también está él, son ambos. Entonces, el decirle, ¿sabes qué, hijo? Aquí estamos también para ti, estamos pasando esta etapa juntos, no es que no te quiera, no, ella se está adaptando a todos. Es un proceso también difícil para ella. Y él poco a poco lo fue comprendiendo, a pesar de que, pues por su edad, ¿no? eh, es pequeño todavía, pero él empezó a entenderlo, empezó a darle también su espacio, porque él era mucho de quererla abrazar, de querer darle Ujú. besos, de soy tu hermanito, ¿no? Y quiéreme. Y ahora ella tienen una relación maravillosa, ellos dos. Ahora Ay, qué ella lindo, lo busca muchísimo, ella lo abraza, lo besa, pero sí qué requiere mucho lindo. tiempo. Sí, y yo creo que esos son como lo que estás mencionando son dos puntos súper importantes. Uno, aunque sea una niña de 3 años, todavía es un ser humano. O sea, si pensáramos en una relación con otro adulto, pues como que ya sabemos, tenemos la intuición, oye, yo no puedo empujar a esta persona, no puedo forzar a esta persona que me ame. Y si lo hago, entre más lo hago, menos va a querer. Pero cuando es un niño y cuando es mi hija, es como yo llego con todo este amor, entonces puede ser fácilmente como que me olvide de este sentido común relacional. Entonces, qué bueno eh, que pudiste ver esto y darle su espacio, porque eso permitió también que ella viera, oye, aquí esta es una relación segura donde yo puedo ser yo misma y Ujú. también puedo estar conectada contigo. Entonces, eso me parece espectacular. Gracias por compartirlo. Eh, no es necesariamente algo que yo haya escuchado aún dentro de los expertos y todo eso que hayan mencionado ese punto, pero es súper importante. Se me alegro que lo traigas aquí en nuestra conversación. También, qué bueno que en México les asignan a tomar terapia, porque creo que en Sí, muchos de nuestros países en Latinoamérica todavía no está, tal vez no está la estructura o suficientes terapeutas, no sé, pero qué bueno que tuvieron ese apoyo tanto para ustedes como para la niña, como para su otro hijo, ¿cierto? Y ahí sí, con el hijo es la otra parte que quise resaltar, porque cuando ya hay otros niños en casa, estos procesos son más complejos, o sea, porque estás sí. como mamá y papá viviendo su propio proceso y intentando cuidar a estos dos, o cuando hay más de dos, ¿cierto? Intentando cuidar las necesidades de cada uno. Me imagino que a veces terminaban muy cansados, ¿no?
No, yo me reía con la psicóloga porque le decía, oye, te tengo que confesar que tengo que tomar un multivitamínico diario porque a las 9 de la noche ya no puedo más. O sea, fue físicamente y mentalmente y emocionalmente muy cansado. Fueron Sí, meses muy cansados en los que yo decía, híjole, había días que no sabía ni por dónde, ¿no? Pero las cosas se van acomodando, o sea, para aquellos que están pasando esto o van a pasar por esto, no, esto no dura siempre, siempre se tarda tal vez, el tiempo que cada niño requiere es diferente, tal vez mi hija fue unos meses, o ya, tal vez otros requieran un año, no sé, ¿no? Es diferente para cada quien, pero sí fue agotador, la verdad, para mí, para su papá de alguna forma también, aunque realmente la que estaba en casa con ella todo el día era yo, hasta que entró a la escuela, claro, y para su hermano también, pues yo sé que fue un proceso complicado, pero sí, realmente valió la pena y lo volvería a vivir porque aunque costó trabajo, aquí estamos ahora y gracias a Dios ella está muy bien ahora. qué bueno, qué bueno. Y, ay, estaba pensando en otra pregunta ahora, ¿qué fue? Este, ok. Entonces, la parte de tener a su propio terapeuta fue muy importante para ese autocuidado. Sí. ¿Hubo como alguna otra cosa que tú o tu esposo hacían para darse ese espacio y respirar y cuidarse a sí mismo, especialmente en la etapa cuando era tan difícil? Realmente lo que nos servía a nosotros era poder, platicábamos mucho, ¿no? Había como mucha comunicación, a veces que él trabaja todo el día, llegaban en la tarde noche y yo le decía, fíjate que hoy las cosas estuvieron así, y él lo escuchaba, a veces él me decía, bueno, creo que esto puede servir, creo que había comunicación, ¿no? Y comprensión también, ¿no? Creo que él notó que para mí estaba siendo muy difícil y muy agotador y me apoyaba mucho. El apoyo mutuo es muy importante en pareja. Hicimos un equipo, ¿no? Era un equipo, aunque él trabajaba, eh, bueno, trabaja, los momentos en que podía apoyarme estaba aquí, ¿no? Y él es un papá muy presente. Entonces, el tiempo que tiene para con ellos lo aprovecha muy bien. Y eso nos sirvió mucho. No sé si en todos los estados de México aplique esto de la terapia. Creo que en eso sí puedo decir que Querétaro está muy avanzado en eso, Mm, eh, porque por ahí había escuchado yo que en algún otro estado no era así, ah, no ok. sé realmente. No estoy tan informada de en qué estados sí y en qué estados no. Aquí en Querétaro sí. Es algo que el DIF sí te dice, es como un requisito que tienes tú que cumplir y no lo vemos como un requisito porque realmente sí nos sirvió mucho, ¿no? Mm, Estuvimos como, no sé, unos 9 meses tal vez en terapia y nos dieron de alta hasta que ya nos dijeron, creo que van muy bien, creo que van empezando muy bien, es el momento ya de darlos de alta. Y creo que eso fue lo que nos sirvió como familia, siempre hacer equipo, incluso con nuestro hijo también, ¿no? Y también no descuidar la parte en pareja, ¿no? Porque te puedes desbordar totalmente en lo que está pasando y descuidar la parte de pareja. Y eso es algo que nos puntualizaban mucho en la escuela para padres. Aquí tomas una escuela para padres antes de adoptar y tratamos como de decir, no, sabes que no hay que hacerlo, porque hay momentos en los que hay días que sí pierdes ese enfoque, definitivamente. Y ujú. tratábamos de retomarlo, ¿no? Para que no nos pasara así, porque sabíamos que si nosotros estábamos unidos y fuertes como pareja, eso iba a ser una base para nuestros hijos. Sí, y qué bueno que mencionas otra vez lo de la escuela de padres. Para ustedes, ¿qué tan largo fue ese proceso de escuela de padres? Creo que fueron 8 meses, 8, 9 meses. Y de hecho nosotros, algo bien curioso, porque nosotros entramos en escuela para padres antes de que nos dijeran si íbamos a seguir con el proceso o no. La psicóloga nos dijo, ¿saben qué? Todavía no evaluamos bien su perfil psicológico, Ujú, pero tengo buen presentimiento con ustedes. Entonces, empiezan escuela para padres y en el transcurso les decimos si sí van a seguir o no. Entonces entramos, la verdad, con mucha incertidumbre, porque wow, decíamos, al segundo mes nos van a decir que no, o sea, sí nos venía como eso a la cabeza. Sin embargo, ahí estuvimos, dijimos, pues hasta el final lo vamos a dar todo hasta que no nos digan que no o no se pueda más, ¿no? Entonces,
Eran una sesión al mes de varias horas, desde la mañana creo que terminaba a las 3 de la tarde, una cosa así. Wow. Pero fueron temas importantes, muy puntuales lo que tocaban. En ese momento tal vez no lo alcanzabas a comprender, yo tomaba nota de todo, era como muy dinámico, te dejaban ver como leer libros, ver películas que tenían que ver con la adopción, eran temas importantes y la verdad es que yo lo atesoro mucho, sobre todo cuando ella llegó, cuando mi niña llegó, yo retomaba los apuntes, ¿no? O sea, yo decía, está Mm. pasando exactamente lo que nos dijeron que iba a pasar, ¿no? Ahí podías Entonces ver fue el muy valor. importante. Exactamente, era así como decir, está, o sea, es real lo que nos estaban diciendo, y yo sacaba así y leía y estaba leyendo mi periódico diario, o sea, esto me está pasando en mi vida, ¿no? Y fue muy valioso, la verdad es que es lo que yo le comentaba a la psicóloga, yo agradecí que incluso que nos fuéramos a espera, nos fuimos a una espera de 8 meses, porque aquí sí, no o espera, y fue una espera muy larga de nuestra generación de padres adoptivos, fuimos la última pareja en ser asignada, ¿no? Que nos dieran a nuestra niña. Y lo agradezco porque todo ese tiempo que nos estuvimos preparando con otro terapeuta que nos dio esos 8 meses, que fue muy valioso, un terapeuta de España que nos dio, este, yo pude como ver cosas que no había visto antes, experimentar, incluso en pareja, nos daban terapia también en pareja e individual, cosas que a lo mejor no habíamos como visto y fue muy valioso, creo que es una frase trillada, pero los tiempos de Dios son perfectos y Dios ya tenía el tiempo exacto en el cual mi niña iba a llegar y a lo mejor no, nadie está 100% preparado, nadie, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, yo ya tomé todo y leí todos los libros y escuché todos los podcasts y todo, pero en el momento que te está pasando dices, ay, se te olvida todo, ¿no? Entonces, eh, pero creo que fue muy valioso ese tiempo y creo que Dios permitió eso con un propósito. Y ahora que mi niña está aquí, pues ya lo puedes comprender. Sí, ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé, para ir terminando, si hay algo en particular que quisieras compartir, bien sea de ánimo o algo como puede ser lo más valioso de la escuela de padres o lo que sea, que tú quisieras decirle a estos otros papás adoptivos o de acogimiento o que lo están considerando. Bueno, primero que si ustedes tienen el deseo, yo sé que es difícil, que es complicado. No hemos conocido nosotros parejas, amigos, compañeros que han tratado de adoptar y no lo han logrado. Nosotros hemos sido muy bendecidos, la verdad, por haberlo logrado. Pero si tienen el llamado a adoptar, si tienen ese anhelo, creo que vale la pena intentarlo. Hasta nosotros decíamos, lo vamos a intentar hasta el final, hasta que nos digan que no o hasta que no, o sea, y gracias a Dios, bueno, pasó con nosotros, ¿no? Y bueno, lo único que yo puedo decir es que aunque sea difícil el proceso, largo, complicado, que hay veces que quieres tirar la toalla, que ya no puedes más, vale la pena. Y al final, ahorita que ya estamos, digamos, en un momento de paz, yo me doy cuenta que valió la pena cada segundo, cada esfuerzo, cada lucha, cada eh, complicación, ¿no? Eh, Creo que mi hija ahora, lo que a veces como papás nos preocupa o nos preocupaba es que en un futuro, pues ella, creo que eso es universal en todos los padres adoptivos, cuando ellos empiecen a tomar conciencia, ¿no? De lo que pasó, eso es algo que seguramente va a llegar en su momento y vamos a estar trabajándolo. Y desde ahorita estamos trabajándolo con ella, sabiendo que ella tiene una identidad de hija con nosotros, que ella es amada, que haciendo que ella tenga una buena autoestima para el momento en el que llegue todas las preguntas o que le caigan todos los 20 o que ella quiera preguntar por su origen, ¿no? Ujú. Nosotros siempre decir la verdad, ¿no? Sí, Somos pro de decir la verdad, no ocultar nada, no, porque al fin y al cabo eso sería contraproducente y creo que cada pequeño tiene el derecho a saber, por más doloroso que sea, ¿no? sí. Entonces, eso es algo que siempre yo tengo bien grabado, sé que en algún momento lo voy a tener que enfrentar, pero sé que si por como estamos trabajando con ella, en el momento en que ella tenga que enfrentarlo, ya va a tener
herramientas y armas, y aunque sé que va a ser doloroso, sé que papá y mamá van a estar ahí con ella y su hermano también, ¿no? Entonces eso es algo que yo quiero decirles. No se preocupen mucho tal vez por lo que va a pasar, sino vayan mejor fortaleciendo el vínculo cada día, trabajando, amando, ¿no? Trabajando en su autoestima, haciéndola sentir amada o amado. Y pues eso es algo que no se queden a lo mejor con el deseo, que luchen, que, que sepan que el esfuerzo vale la pena y aunque sea complicado, en México es muy complicado, digo, no sé cómo sea en otros países, pero aquí sí es complicado, hay muchos requisitos, sin embargo, si Dios quiere, pues Dios lo va a hacer. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Nayeli Mejía, por estar con nosotros en Adopción de Corazón, compartir tu historia de adopción y estamos muy contentos de saber cómo llegó esa niña a su familia y cómo se han acoplado todos, porque no es solo ella en acoplarse, sino toda la familia, ¿cierto? Y bueno, de verdad, muchas gracias por compartir tu historia, compartir tus aprendizajes, tus recomendaciones y estamos súper contentos de tenerte con nosotros y de saber sobre esta historia de adopción. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, yo con mucho gusto.